Vamos a analizar el concepto de linealización de curvas o de funciones. Vamos a checar. Generalmente tenemos un fenómeno físico, un fenómeno químico, como puede ser la cinética de una reacción de primer orden o de segundo orden o de tercer orden, que está en función de el número de Euler o que está en función de una base. Si tenemos la función del número de Euler, f de x igual a alfa por el Euler a una constante b1 por la variable x, ¿sí? Si yo grafico esta función me va a dar una curva y yo quiero verificar o quiero analizar esos datos. La forma más sencilla de hacerlo es la linealización. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. Lo inverso del exponencial es el logaritmo natural. Entonces voy a llevar esta función a un logaritmo natural. Un poquito de álgebra. F de x entre alfa 1 es igual al Euler elevado a la beta 1 multiplicado por la variable x. Ahora sí, ya que tengo esto, puedo aplicar el logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural y no logaritmo en base 10? Porque tenemos un Euler. F de x entre alfa a la 1 es igual al logaritmo natural de Euler a la beta 1 por x. ¿Ok? Aquí separamos el logaritmo natural de f de x, leyes de los logaritmos. Si está dividiendo, lo puedo separar restando, menos el logaritmo natural de alfa 1 igual logaritmo y Euler se me van y me queda b1 por x. ¿Ok? Separamos el logaritmo natural de f de x. Esto está restando, lo paso sumando. b1 de x más el logaritmo natural de alfa 1. Bien, ya linealizamos la función, ¿sí? Esto, que es el logaritmo de f de x, es y, b1 es m, x es mi variable independiente, sigue siendo la variable, más b, el logaritmo de alfa 1b. Si ustedes grafican, ¿sí?, en el eje de las y, tendrán que poner el logaritmo natural de f de x les va a dar una línea recta. La pendiente de esta línea recta va a ser b1 y la ordenada al origen va a ser el logaritmo natural de alfa 1, ¿sí? Bien, eso es en el caso de tener un exponencial, un número de Euler. Si no tenemos el número de Euler y mi función es diferente, vamos a pensar que ahora tengo f de x igual a alfa 2, ¿sí? Y ahora la base no es Euler, ahora la base es una x elevada a una constante b2 o beta 2. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Esto que está multiplicando lo paso dividiendo y me queda la función f de x sobre alfa 2 es igual a x a la beta 2. ¿Ok? Voy a sacar logaritmos. Ahorita vamos a checar por qué saco un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo en base 10 o en base x, ¿sí? No hay problema, le pueden poner ahí la base x por esta x de aquí. ¿Ok? Eso va a ser igual a f de x entre alfa 2 igual al logaritmo de base x de x a la b2. ¿Sí? ¿Por qué apliqué logaritmos? Porque quiero bajar esta potencia. Me voy a las leyes de los logaritmos, propiedades de los logaritmos, y esta potencia la puedo pasar multiplicando. Voy a aprovechar y me queda el logaritmo en base x de f de x menos
el logaritmo de base de x de alfa 2 es igual a b2 por el logaritmo de base x de x. Y otra vez, separo variables, el logaritmo de x de f de x igual a b2 por el logaritmo base de x más el logaritmo de base x de alfa 2. ¿Sí? Y otra vez tenemos la ecuación de la línea recta, bien, mi pendiente, mi eje x y mi logaritmo. Si queremos graficar, vamos a pensar que tenemos una curva de una línea de este tipo. Entonces acá vamos a graficar el logaritmo de f de x, ¿sí? Este punto donde la ordenada al origen va a ser el logaritmo de alfa 2. Ahora mi pendiente va a ser b2 y en mi x voy a tener el logaritmo de x. ¿Sí? De esa forma tendríamos que graficar para que me dé la línea recta. Ok. Entonces ya revisamos el caso donde tengo Euler como base. Ya revisamos el caso donde tengo una base diferente a Euler. Y ahora vamos a ver qué pasa si tengo f de x igual a alfa, la vamos a llamar 3, multiplicada por x entre b3 más x. Bien, cuando tienen este tipo de funciones algebraicas, lo más recomendable es obtener su inversa. Vamos a ver, el inverso de f de x va a ser igual al inverso de alfa 3 por x sobre b3 más x. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un poquito de álgebra. Me va a quedar el inverso de f de x es igual a beta 3 más x entre alfa 3 por x. Separamos términos y me va a quedar el inverso de f de x es igual a b3 entre alfa 3. Lo voy a factorizar 1 sobre x, me conviene, más x sobre alfa 3 por x. Simplificando me va a quedar el inverso de f de x es igual a b3 sobre alfa 3 por el inverso de x. X entre x me va a dar 1 y me va a quedar 1 sobre alfa de 3. ¿Ok? Y entonces ya tengo mi ecuación de la línea recta. Si la quieren graficar, en el eje y vamos a colocar el inverso de f de x. Ok, en el eje y, perdón, el eje x, vamos a colocar el inverso de x. Acuérdense que esta es m y esta es x. ¿Sí? Y entonces ahora mi pendiente, la pendiente va a ser b3 sobre alfa 3. Y la ordenada al origen va a ser el inverso de alfa 3. Bien. De esta forma puedo hacer la linealización. Un poquito de álgebra nada más. Ok. Vamos a pensar que tenemos una cinética química y que esta cinética química está en función de la temperatura. ¿Sí? Tenemos la ecuación de Arrhenius. ¿Cuál es la ecuación de Arrhenius? La constante de equilibrio para una reacción química, K, es igual a una constante
de colisiones moleculares multiplicada por el exponencial de Euler menos la energía de activación entre R, T. Esa es la ecuación de Arrhenius. Y bien, entonces quiero verificar que realmente esto sea una línea recta o que se pueda linealizar. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Aplicando el álgebra. K sobre A es igual a E a la menos la energía de activación entre R, T. ¿Ok? Ya vimos el caso. ¿Sí? Si tengo la exponencial, cancelo con logaritmo natural de K sobre A igual al logaritmo natural de Euler menos la energía de activación entre R, T. ¿Ok? Y entonces, logaritmo con exponencial se me van. Aquí aplico leyes de los logaritmos. El logaritmo de la constante de equilibrio menos el logaritmo de la constante de colisiones va a ser igual a menos la energía de activación entre R, la voy a factorizar 1 sobre T. ¿Por qué la factorizo? Porque esa es mi variable. ¿Ok? Y entonces el logaritmo natural de K es igual a menos la energía de activación entre R por 1 sobre la temperatura más el logaritmo natural de la constante de las colisiones. Y de esa forma, si ustedes grafican, ¿sí?, en el eje de las Y van a graficar el logaritmo natural de la constante de equilibrio, esta que tenemos acá, ¿sí? En el eje de las X van a graficar el inverso de la temperatura y eso me tiene que dar una línea recta, ¿sí?, que tenemos pendiente negativa, entonces va hacia abajo, ¿sí? Va a ser menos la energía de activación sobre R, esta es la pendiente, y este punto se le conoce como ordenada al origen, el logaritmo natural de A. Así es como podemos linealizar una curva.